Ok. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda aquí, jóvenes? En cómo ya se hace cómo se puede hacer la interpretación del gráfico y cómo poder obtener el valor de X. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto a lo mejor no quedó tan claro, pero es un artefacto matemático. Si alguien puede resolverlo de otra forma, son matemáticas, ¿no? A mí me interesa que lleguen al resultado. Fuera de eso, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si se dan cuenta de nuestra orden del día, ya vimos ya revisamos esta parte. Ahora nos vamos rápidamente a dipolo eléctrico y ya una intro de líneas de campo eléctrico, y ya clases de clase ya acabamos. Ya nos echamos 2 unidades de un libro. Bueno, entonces, vamos a ver esto. Entonces, vamos a empezar con líneas de campo eléctrico. Bueno, ya habíamos entendido desde el punto de vista físico que un campo eléctrico existe si nosotros ponemos una carga imaginaria cualquiera en la vecindad de una carga de interés y podemos conocer la intensidad del campo eléctrico, que no es otra cosa más que la fuerza inherente o asociada únicamente a la carga de interés, ¿no? Y con eso pues podemos saber que el campo eléctrico es un fenómeno físico que existe, es tangible y que además nos permite poder calcular y hacer una gran cantidad de aplicaciones. O sea, campo eléctrico es actualmente una cosa revolucionaria que encontró el hombre, sinceramente. Entonces, y con él que no saben que todos los circuitos eléctricos, todo lo que implica electrónica, todo lo que implica inclusive a la biología, obedece a campos eléctricos, ¿no? Entonces, entenderlos y jugar con ellos creo que es una buena aportación para ustedes. Parecería que electricidad y magnetismo es una materia de relleno. Personalmente así hasta llegué a creer, pero fíjense que no, porque ya analizando las cosas para ustedes, hay una arte que se llama bioelectrónica, muy nueva, se creó hace como 10 años, y casi nadie ahonda en eso. Y fíjense que es tratar de hacer interpretaciones o además proponer nuevos dispositivos desde nivel bio, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le interesa esto, pues, puede ahondar un más. Bueno, entonces, hablando ya de líneas de campo eléctrico, para entender cómo son estas líneas del campo eléctrico, porque seguramente en la prepa o en la secundaria les mostraron que el campo eléctrico se debe ver así, como en la siguiente diapositiva. Primero es entender cómo se llega a eso, ¿no? Matemáticamente hablando, en las primeras diapositivas que vimos del concepto de campo eléctrico, todo lo traducimos en una expresión matemática, ¿no? Y la expresión matemática lo único que comenta es que cualquier punto de una región alrededor de una carga va a tener un campo, está asociado a un campo. Hay campo eléctrico. Por lo tanto, podemos conocer la magnitud y el sentido en esa posición en particular del campo. Pero, ¿cómo se puede interpretar mejor? ¿O cómo lo podemos, físicamente, qué es lo que estamos calculando? Bueno, hay un experimento muy importante que ya más esto entra más en química, y dice en química que para tratar de entender un campo eléctrico, ya después creo que es así, tenemos que entender bien qué es un dipolo eléctrico. Bueno, un dipolo eléctrico no es otra cosa más que un sistema de 2 particulitas como son estas que están acá. Pero tiene que tener ciertas condiciones este sistema. A ver, primero, deben ser 2 partículas. Deben de tener la misma magnitud. Deben de tener sentido opuesto, es decir, signo opuesto. Cuando estas condiciones se cumplen, se genera un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Bueno, eso que les comentaba, y simplemente el módulo del dipolo eléctrico depende de la carga en particular. Pero además, la posición del dipolo eléctrico depende de dónde sale el vector unitario y de dónde termina el vector unitario. Siempre en un dipolo eléctrico, el vector unitario inicia en la carga negativa y termina en la carga positiva. Siempre. Entonces, si ese sistema que está acá lo giras hacia arriba, pues ahora el módulo del campo eléctrico sería A más J. Si lo giras en el otro lado, sería A menos I. Si lo rotas a otros 90 grados, sería A menos J. Y así sucesivamente. Siempre el dipolo eléctrico existe. Es una definición física que en la química es de gran importancia. De hecho, ahorita, ¿qué están viendo? Ya vieron orgánica, ¿no? Pueden ustedes entender que cuando existen estos dipolos,
es una forma fácil de poder interpretar inclusive características químicas inigualables entre una molécula y otra. Si tienes un oxígeno, si tienes un nitrógeno, un fósforo, solamente el dipolo eléctrico inherente en esa molécula va a ser diferente y va a generar ya sea mayores interacciones intermoleculares, etcétera. Entonces, vaya, aquí nace el concepto y en química se aplica. Entonces, esto es, acuérdense que también vimos maneras en las que la carga eléctrica se puede desplazar y no necesariamente puede ser por contacto, ¿no? Hay convección. Entonces, este es un buen ejemplo de. Entonces, siempre se genera un dipolo eléctrico. ¿Qué importancia tiene el dipolo eléctrico? Bueno, pues si tú pones una carga positiva, por ejemplo, una carga positiva por aquí, cerca de este sistema que está acá, el dipolo eléctrico se orienta a la carga positiva. Se orienta a la carga positiva, a favor o en contra. ¿De qué depende? Pues de la carga que estoy poniendo acá, sea positiva o sea negativa. Ese experimento resultó muy interesante. Alguien más lo hizo y miren, pusieron aceite y pusieron hilos cargados. O sea, cuando los friccionas con hilo, cargas a un hilito y bueno, los pones en el aceite. Obviamente el aceite es un aislante. Entonces, los ponen ahí y después colocaron una carga positiva. Y lo que pasó es que esos hilos se ordenaron de esta manera. O sea, el experimento físico es este. O sea, pusieron el aceite, pusieron a los hilitos y después en el centro pusieron a la carga. Obviamente cuidando que la carga no tuviera contacto directo con los hilitos, ¿no? O sea, y porque el aceite es demasiado viscoso, la fuerza eléctrica de atracción de esos hilitos al centro de carga es mucho menor a la fuerza de empuje con respecto a la resistencia que tiene el aceite. Por eso es que estos hilitos se ven así. O sea, se ordenaron así como está. Eso dio mucha curiosidad en la comunidad científica y encontraron que obedecía o podía ser un buen entendimiento a las líneas del campo eléctrico, al campo eléctrico como tal. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces encontraron que el campo eléctrico, si tenemos un campo eléctrico que se encuentra en el eje de este dipolo eléctrico, pues entonces, ¿qué sentido tendría el campo eléctrico? Ah, pues el mismo que el dipolo eléctrico. ¿Sí? ¿No? Es más, si queremos inclusive conocer el módulo de la magnitud del campo eléctrico asociado a este eje, pues lo podemos saber y depende de quién, del dipolo eléctrico. De hecho, por eso se puede conocer un campo eléctrico a nivel bioelectrónico. O sea, a nivel celular tú puedes conocer el campo eléctrico asociado, por ejemplo, al potencial redox de una mitocondria. Así de loco. ¿Y cómo lo sabes? Simplemente por la orientación de los dipolos eléctricos que tiene el buffer redox en una mitocondria, ¿no? Sabemos el buffer redox que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, una tarea que quiero que me hagan aquí es cómo rayos del módulo del dipolo eléctrico, que no es otra cosa más que el producto de la carga como tal, multiplicado por la distancia que separa estas dos. Obviamente el dipolo eléctrico va a ser mayor a medida que la distancia de esta tenga un impacto importante, va a ser mayor, ¿sí? ¿Queda claro? Es un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es una orientación de cargas. Entonces la distancia es sumamente importante y la carga también. De hecho, si la carga es mayor, pues el dipolo eléctrico es mayor. La distancia es mayor, el dipolo eléctrico se hace importante. Si la carga es muy, muy, muy pequeñita, esto ya no es un dipolo eléctrico. Se asume que es una carga neta total. Entonces, ¿cómo llegamos matemáticamente, cómo llegamos de aquí a acá? Esa es la tarea que viene para la siguiente clase. La deducción matemática de esto a esto. ¿Sale? Bueno, entonces, y ya con esto, bueno, pues vino una revolución tremenda del entender del campo eléctrico y se dice que, de hecho, las hebritas de hilo, los hilitos que están acá, pues eran ordenados. ¿Ya se dan cuenta? O sea, si le hago se va a hacer un zoomzote. ¿Ya se dan cuenta que están ordenaditos? O sea, están ordenados, casi no espaciados. Y eso dice mucho del fenómeno físico del campo eléctrico. Con eso vinieron un chorro de deducciones que vamos a ver a continuación. Bueno, a ver. Para empezar, pues tenemos que ver, para entender el fenómeno físico, tenemos que esclarecer ciertas cosas. A ver, pues bueno, vamos a pensar que el campo eléctrico sí está hecho por líneas, pero estas ya son líneas imaginarias.
que son un reflejo o una proyección del experimento. Pero no existen estas líneas. Esto es simplemente el acomodo de los hilitos. Pero para fin de entendimiento de cómo se ve el fenómeno de un campo eléctrico, podemos imaginarlos, podemos suponer que existen esas líneas imaginarias. Entonces esas líneas imaginarias van a redondear a la carga en particular. Si es una carga positiva, siempre las líneas imaginarias van a salir hacia afuera de la carga positiva, alejándose de la carga positiva. Y siempre van a ser totalmente simétricas, perfectamente distribuidas, si la partícula es perfectamente simétrica y perfectamente distribuida. Si suponemos la proyección matemática en la que la partícula tiene una superficie perfecta, entonces quiere decir que la distribución de estas líneas será perfecta y más o menos se va a ver así. ¿Qué nos diría qué tan pegadas estén las líneas? Bueno, las líneas, eso nos va a indicar qué tan denso es el campo eléctrico. Eso se expresa en densidad de campo eléctrico, que es la siguiente unidad. Entonces, ¿qué tan denso es el campo eléctrico? O sea, ¿qué tan grande, qué tan fuerte podría? O sea, estoy tratando de utilizar palabras para que a ustedes les sirva de qué rayo está hablando. Es qué tan fuerte podría ser el campo eléctrico. Bueno, depende de qué tan cercanas esté una línea de campo eléctrico con otra. Entonces es esto, ¿sale? Y más o menos para ya de ahora en adelante tengamos una nomenclatura, siempre que hablemos de campo eléctrico y en ese campo eléctrico y estamos hablando de una carga positiva, pues se van a proyectar fuera de la carga positiva, o sea, hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa si, qué pasa si de repente yo acerco otra carga positiva? Entonces presten atención ahora a esta imagen que está acá. De hecho voy a hacerla más grande porque como que casi no se ve. Así, ay, maldita sea. Ajá. A ver, si ahora tengo dos cargas positivas, por ejemplo, como esta que está acá, obviamente una carga va a generar un campo eléctrico y la otra va a generar otro campo eléctrico, ¿no? Todos ya estamos en ese entender, todos estamos de acuerdo con ello, ¿no es cierto? Ay, rayos, ya son 11:01. Bueno, entonces, quiere decir entonces que la carga positiva va a generar, esta que está aquí, va a generar pues sus líneas hacia afuera, o sea, como lo pintamos acá. Pero, y estas hasta acá, ¿no? Entonces, una pregunta como que de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo. ¿Por qué aquí no tenemos casi líneas de campo eléctrico? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué no se entretejen las líneas de campo eléctrico? Por ejemplo, si este que está acá y le superpongo otra imagen de estas mismas, las líneas se van a De entretejer. repulsión. Por lo mismo, exactamente, Están que tenemos dos cargas del mismo sentido, es una repulsión. ¿Y cómo nos aseguramos que lo que está diciendo aquí Raúl es correcto? Pues porque aprendimos que en la región entre estas dos cargas hay un punto en el que el campo eléctrico es nulo. Casi no tenemos líneas de campo eléctrico acá, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, la densidad del campo eléctrico es mayor en los alrededores de estas dos cargas, más nunca entre ellas. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos estamos entendiendo ya la interpretación física de los cálculos que hemos estado haciendo. Bien. Bueno, ahora, vamos a pensar ahora qué sucedería si yo tengo una carga positiva y una carga negativa. Por ejemplo, como la imagen que aquí está seleccionada, que me pirateé del libro de Mosca. ¿Vale? A ver, entonces, si tengo una carga negativa y una carga positiva, como está acá, ahora muy diferente, pues más, lo voy a poner acá para que lo veamos, para que lo comparen con esta otra, donde las cargas son positivas. Vean que la distribución de las líneas del campo eléctrico sí difieren. ¿Alguien me puede explicar por qué las líneas aquí se ven de este modo y por qué acá no? Claro, aquí ya dimos la respuesta, ¿no? Que era porque las dos cargas son positivas y que porque al ser positivas el campo eléctrico en esta región, pues va a ser mucho menor al campo eléctrico asociado a otra de las regiones. Por lo tanto, la densidad de campo eléctrico acá va a ser menor al tener menos líneas. Acá, ¿alguien me puede decir cómo se puede interpretar esta imagen? Porque son diferentes cargas. Porque el polos opuestos trae. Sería una fuerza de atracción, ¿no? Porque es positiva y negativa. Bien, bien, bien. Son cargas opuestas, muy bien. Y además, a diferencia de este sistema, tenemos la carga positiva obviamente va a proyectar líneas de campo eléctrico hacia afuera de, pero alguien tiene que recibirlas. ¿Quién las va a recibir? Pues la carga negativa. Entonces, por convección siempre, las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva a la carga negativa.
además se dan cuenta, ¿qué pasaría? Además, bueno, otra cosa antes de continuar. Resulta también interesante ver que a diferencia de las cargas positivas o cargas negativas, porque al fin y al cabo es algo análogo, si son de mismo signo, si se dan cuenta, ahora en esta región, en la región entre estas dos cargas, esperaríamos que el campo eléctrico fuera muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de líneas. Aquí vamos a encontrar un campo eléctrico nulo. Nunca, ¿verdad? No tiene mayor densidad. Exacto, no vamos a encontrar un campo eléctrico nulo. Entonces, a diferencia de esta, si queremos potencializar un campo eléctrico entre dos alambres o entre dos subestaciones, por ejemplo, y quieres tener una mayor apertura de señal, pues piénsale aquí o no le piensas aquí, dependiendo si el campo eléctrico interfiere con las ondas de radio, ¿no? Bueno, es mera física que vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta, esto ya nos aterriza a que lo que hemos estado calculando tenga ya un sentido, una proyección más tangible, más física de entender las cosas. Entonces, hasta aquí, otra de las cosas que me gustaría también comentarles es que el campo eléctrico, obviamente, ¿de qué depende? Pues bueno, pues depende, me va a decir, pues depende de varias cosas. Uno, pues la distancia al punto al que quieres por el campo eléctrico asociado a una partícula, y además también depende de la carga como tal de dicha partícula. Si la carga es muy pequeñita, el campo eléctrico será pequeñito. Si la carga es muy grande, la carga eléctrica será muy grande. El campo eléctrico será muy grande. Pero ojo, estamos diciendo carga eléctrica, no tamaño de la carga eléctrica. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es decir carga y otra cosa es decir tamaño. En el examen que ahorita estaban haciendo, de hecho, el examen que estaban haciendo de reposición, no sé si todos les dio curiosidad de verlo. En la pregunta número 1, traté de que visualizara la importancia del tamaño de una carga y cómo el efecto gravitatorio ya resulta ser importante. De hecho, era la respuesta del examen eso, ¿no? Resulta que si el tamaño de la carga eléctrica es muy grande, pero no así su carga eléctrica, solo el tamaño de la carga eléctrica, ¿cómo creen que va a ser la distribución de las líneas de campo eléctrico? ¿Van a ser iguales o mayores o menores? Un punto de examen si me contestan. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Cómo van a ser? Vamos a suponer, a ver, ok, voy a darle un ejemplo para que se animen y se animen por el punto. A ver, vamos a suponer que esta carga tenga una carga asociada. Vamos a suponer que esta que está aquí, que señala con el cursor, tenga una carga asociada. Un coulomb, 2 coulombs, no sé, las que tenga asociadas. Por lo tanto, me va a dar un módulo de campo eléctrico, ¿no es cierto? Y ese módulo de campo eléctrico no es otra cosa más que un reflejo de las líneas de campo eléctrico. Pues, tienen que estar relacionadas, ¿no? Si no, ¿cómo? Entonces, ¿cuántas líneas puedo pintar? Caray, pues, esa es una buena pregunta. No existe un cálculo que me diga, son 8 líneas, ¿no? De hecho, no, eso no. Simplemente es una proyección para saber más o menos cuánta es la intensidad de campo, la densidad de campo eléctrico más no el número de líneas. No estamos hablando de transformadores, ¿no? O bobinas. Pero, para que me puedan contestar la pregunta, imagínense que sí podamos hacer eso y que yo pueda contar el número de líneas asociadas a esta. ¿Cuántas hay aquí? Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 líneas. ¿Qué pasaría si la carga es constante pero aumenta el tamaño de la carga? ¿Aumentan las líneas del campo eléctrico? ¿Sí o no? Si aumentan, más o menos cuánto aumentan, más o menos cuánto disminuyen. ¿Quién me puede dar la respuesta? Lo que quiere saber es que si aumentando el tamaño, el tamaño, ¿Aumentarán las líneas de campo eléctrico o no? no, No porque estoy pues diciendo que aumenten. Ajá, ¿cómo? pues no, porque la carga es la misma, ¿no? O sea, la carga se deja, nada más el tamaño es el que aumenta, pero la carga pues es la misma como potencia, por decirlo así. Entonces, ¿no aumentan las líneas? Pues yo digo que no. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos?
Usted dijo, ¿se aumenta el tamaño de la carga o se aumenta la masa de la partícula? La masa de la partícula, pues. La masa. La masa. Si aumenta la masa, aumentará las líneas de campo eléctrico. O sea, ahí aquí eran 12, ¿no? Ahora sí esta bolita la hago mucho más grandota, van a ser 24, 36, 48 Pues, líneas. Pues como tal no hay como una fórmula que diga que sí, bueno, o algo establecido que diga que sí, cuántas líneas se pueden Por lo tener. que hemos aprendido, ¿usted qué diría? Pues yo digo que aumentan las líneas. Ok, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Yo digo que no aumentan. ¿Por qué? Yo también digo que no, porque la carga, porque las líneas se supone que dependen de la carga, ¿no? Muy bien, Monse. Ya, se ganó el punto. Me lo recuerda para la próxima. Ok. Las líneas de campo eléctrico no es otra cosa más que un reflejo del campo eléctrico. Y el campo eléctrico, de acuerdo a nuestros cálculos matemáticos, solo dependen de la carga y la distancia, no del tamaño de la partícula. Perfecto. Exacto. Esas son las cosas que necesito que ustedes estén, pero ya truchas, ¿sale? Entonces, si yo aumento el tamaño de la carga, de la partícula, pero dejo la intensidad dejo la misma carga, pues el campo eléctrico va a ser el mismo, pero las líneas van a ser las mismas, solo que van a estar más distanciadas la una de la otra. Entonces, la intensidad del campo eléctrico es el mismo, pero va a ser menor la densidad del campo, porque las líneas están más distanciadas unas que otras. Entonces, las líneas del campo eléctrico dependen también de la superficie de dicha partícula. Van a ser las mismas líneas, pero más distribuidas. Al ser mayor el tamaño, mayor va a ser su superficie, más dispersas van a estar esas líneas, menos densidad de carga vamos a tener, menos densidad de campo eléctrico vamos a tener. ¿Sale? Si quieres hacer un campo eléctrico cuya densidad sea muy grande, pues entonces, ¿qué te conviene ahí? Reducir el tamaño de la partícula. Por eso son cargas puntuales. Por ejemplo, vamos a suponer que un electrón tiene una carga de tal. Si generas el campo eléctrico de esos, es importante porque el campo eléctrico alrededor del electrón es muy grande. ¿Por qué? Porque es una partícula muy pequeñita. Pero si ahora esa carga eléctrica me la transfiere a mí, que soy un cuerpo mucho más grandote, ¿creen que ahora mi campo eléctrico va a ser relevante? No. Pues no tiene sentido. Por eso en tamaños electrónicos el campo eléctrico es sumamente importante y conducen electricidad y nosotros grandotes, pues no. ¿Sale? Esa es la razón. Bueno, entonces, de ahí podemos resumir ciertas cosas. Primero, las líneas del campo eléctrico comienzan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. En ese subrayado podemos resaltar lo siguiente. Las líneas se dibujan uniformemente espaciadas, saliendo o entrando de la carga, según sea positiva o negativa. El número de líneas que abandonan una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional al módulo de la carga, como bien dijo Monse. La densidad de líneas, que son el número de las líneas, en un punto es proporcional al valor del módulo del campo en dicho punto. ¿Vale? Lo que estamos comentando. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas de campo están igual. Bueno, aquí en este punto 4. Aquí yo tengo, por ejemplo, dos cargas positivas, ¿no? En la región de aquí es muy importante porque sí claramente puedo diferenciar, puedo tener la contribución del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2, asociado a la carga 1 y asociado a la carga 2. Si me muevo tantito más para acá, pues sí es importante porque tengo la contribución de este campo y la contribución asociada a esta carga. Pero ahora imagínense si me moviera yo, por ejemplo, 100, 150, 30, 300 kilómetros referente a la distancia de estas dos partículas que a lo mejor está en 1 metro. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Lo verían como aportación de dos campos eléctricos por dos partículas o simplemente lo verían como un campo eléctrico asociado a una partícula total de un valor de 2K, que es el de las dos partículas como tal? Lo lógico es que si estás muy alejado, ya dejes de ver a esto como dos partículas separadas. Lo que vas a ver es la suma de las dos partículas, porque ya estás muy lejos. ¿Sí queda claro? Conforme más te acerques, pues sí, ya vas a ver la importancia del campo eléctrico 1 y 2. Pero conforme te alejes, lo único que vas a ver es una contribución total. No vas a poder diferenciar un campo eléctrico 1 de 2 porque está sumamente lejos. Eso es lo que quiere decir el punto 4. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas del campo están igualmente espaciadas y son radiales, como si procediesen de una sola carga puntual igual a la carga neta del sistema. Ese es como el resumen de lo que tanto hemos platicado desde aquí hasta abajo. ¿Sale? Le vamos a dejar hasta ahí porque creo que la clase se hizo muy larga. Ya la próxima clase vemos cálculos
de movimiento de partículas en campos eléctricos y terminamos. Les vuelvo a repetir. El viernes acabamos. Les vuelvo a repetir. Yo ya el lunes voy a empezar densidad de carga, densidad electrónica. Entonces les pido, por favor, amablemente, que ya se pongan a estudiar integrales. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo claro? Hasta el momento, sí. Perfecto. ¿Los demás? Tengo que ir a tarea. ¿Cuándo se la entregamos? ¿Cuál? Ah, mi ejercicio. Ahorita tienen que entregarme el gráfico. Si lo hicieron mal, están a tiempo de corregirlo porque lo voy a revisar. No me les voy a pedir de favor que no ahunden la piratería, ¿vale? Y quiero esta tarea de cómo llegué a este dipolo eléctrico, de cómo a partir de la fórmula del dipolo eléctrico, que es la carga por la distancia, puedo llegar a calcular el campo eléctrico total asociado a este módulo. Así quiero esta deducción matemática, por favor, para el día viernes. Está sencillita, ¿no? No tienen que ver un libro ni nada, simplemente razonar lo que hemos visto. Bueno. Sí, no tienes que andar ahí buscando en internet. Socia, no. Lo quiero de deducción matemática, sí, desde lo que ya hemos aprendido. El objetivo de la asignatura no es que ustedes medio conozcan en campo eléctrico, es que ustedes ya dominen estos temas, los puedan mañana hablar en una materia de microbiología y entendan que a lo mejor hay microorganismos muy padres en aguas muy feas que pueden inducir corriente eléctrica. Un amigo, Satish Kumara, que trabaja en la Universidad de Aguascalientes, trabaja células que son capaces de generar campos eléctricos importantes y transfieren electrones en celdas de combustible. O sea, quiero que cuando vean esa línea de investigación digan, ay, no lo leo porque sepa que campo eléctrico fuchi. O sea, ya ahorita ya tienen que verlo, no por un examen, tienen que verlo, o sea, no estudien por mi asignatura porque tienen que pasar, estudien porque ya se les quede en su cabeza. Qué elegante es una persona que hable términos muy apropiados de ciencia en tu área. Siempre he dicho eso, ¿sale? Se van a formar como técnicos o como ingenieros más adelante, si es que llegan a ingeniería, espero que sí. Es muy bonito hablar con un ingeniero que sepa manejar términos muy complejos. Entonces, le vamos a dejar por ahí. Entonces, si no hay alguna otra duda, lo único que quiero es que lo deduzcan. No les pregunto nada, casi no les pregunto nada de lo que no hemos visto, ¿sale? Y nos vemos para el día viernes, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Entonces, nada más, Emma, te encargo que me pases los estos cuando puedas. Así como lo hemos hecho. Claro que sí, profe. Ahorita lo subo. Muchas gracias. Sale, nos vemos, jóvenes. Cuídense, bye. Bye, profe. Ay.